Buenos días, les damos la bienvenida al encuentro de magistrados y funcionarios sobre causas relacionadas con delito de la trata de personas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. A continuación, hará uso de la palabra el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Mario Fera. Bueno, muchas gracias. Estamos, en presencia de una reunión convocada por la presidencia del Consejo de la Magistratura, con presencia del señor consejero Daniel Ostropolsky, de la secretaria general del Consejo, doctora Susana Berterrey, y de la doctora Malena Errico, que es dentro de la Unidad de Derechos Humanos la persona responsable y a cargo del área de género y trata dentro de esa unidad, organismo dependiente también del Consejo de la Magistratura. Agradezco la participación de distinguidos y distinguidas magistrados, magistradas y funcionarias del Poder Judicial de la Nación, de distintas jurisdicciones. Algunos sé que han hecho un esfuerzo importante por estar presentes en esta sala de plenario. Agradezco la participación fundamentalmente porque ese esfuerzo que desplegaron también tiene que ver con la calificada participación que tienen en este ámbito. Hemos invitado a numerosos jueces, magistrados y funcionarios del país, quienes por razones de agenda y por diversas razones atinentes a su función no pueden estar presentes, pero sí lo hacen a través del sistema de videoconferencias. Vamos a hacer un breve repaso de los distintos lugares donde estamos transmitiendo y estamos comunicándonos a través del servicio de videoconferencias para ver si nos están recibiendo bien y si nosotros podemos escucharlos. Veo que Concepción del Uruguay, ¿nos reciben bien? Sí, perfectamente, en voz e imagen. Muy bien, muchas gracias y también bienvenidos a este encuentro. Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Sí, buenas tardes, lo recibimos perfectamente. Nosotros no escuchamos. Ahí sí. ¿Esto es? Sí. ¿Nos escuchan bien? No recibimos el audio nosotros. Hola. Ahora sí. Buenas tardes, doctor Fera. Perfectamente lo escucho. Muy bien, nosotros también. Buenas tardes y bienvenidos también a esta reunión. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Sí, doctor, se escucha perfectamente y se recibe bien la imagen. Gracias. Muy bien, bienvenidos también. Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Buenas tardes, escuchamos perfectamente, lo vemos bien. Muy bien, bienvenidos. Cámara Federal de Tucumán. Sí, doctor, buenas tardes, se lo escucha perfecto también. Buenas tardes. Cámara Federal de Corrientes. Sí, buenas tardes, doctor Fera, lo escuchamos perfectamente. Muy bien, muchas gracias. No veo dónde es el Oberá. Buenas tardes, aquí ya se está muy bien. Muy bien, bienvenidos. Tribunal Oral de Formosa. No veo ninguna persona en este momento. Bueno, lo dejamos para el final. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Y buenas tardes, los vemos, los escuchamos muy bien. Vamos. Muy bien, bienvenidos. Juzgado Federal de Río Grande. Sí, doctor, lo vemos. Muy bien. Si pueden bajar un poco el enfoque de la cámara, así lo podemos ver mejor. Muy bien. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Buenas tardes, doctor Mario Fera, el doctor Bello, presidente de la Cámara de Rosario. Los saluda cordialmente y se recepciona la imagen y el sonido perfectamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Bello. Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Escuchamos nosotros un poco bajo el volumen. Acá de Posada, lo saludamos y lo escuchamos perfectamente. Muy buenas tardes, bienvenida, doctora Tiden Descanata.
de Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Buenas tardes, doctor Fera. Javier Leal de Ibarra le habla. Buenas tardes, doctor Leal de Ibarra. Si pueden también enfocar un poco más bajo la cámara, lo vamos a poder ver mejor. ¿Me puedo parar, doctor, si le parece? Ah, bueno, no es necesario, no lo voy a torturar. Jurisdicción de La Pampa, correspondiente a la jurisdicción de Bahía Blanca. Buenas tardes, doctor Fera. Lo escuchamos y lo vemos perfecto. Muy bien, buenas tardes. Cámara Federal de Mar del Plata, finalmente. Buenas tardes, doctor Fera. Desde acá, Alejandro Taza. Lo escuchamos y lo vemos muy bien desde aquí. Bueno. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, estamos muy contentos de tener esta participación numerosa en un tema que para nosotros es muy relevante, como es el tema de la trata de personas. Este es un encuentro de magistrados y funcionarios justamente pensado para inaugurar un espacio en el que podamos intercambiar ideas, inquietudes, necesidades, opiniones sobre una temática que desde hace un tiempo preocupa y cada vez va tomando una mayor concientización en todo el país en torno de, bueno, todos los temas que tienen que ver con la identificación de esta problemática y de este delito y con el necesario tratamiento judicial que tiene para que eficazmente se lo pueda combatir. Justamente, bueno, la idea es que este espacio sea lo más plural posible, lo más federal posible y que contemos con todas aquellas personas que en el ejercicio de su función están desarrollando la tarea de una manera, sabemos que muy dedicada. A partir de esta breve introducción y agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, vamos a darle lugar a la locutora que va a presentar una breve introducción que vamos a hacer a través de un video. Seguidamente compartiremos con ustedes el video institucional realizado a los fines de este encuentro por la Unidad de Derechos Humanos, Área de Trata de Género y Trata de Personas. Encuentro de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias sobre causas relacionadas con el delito de la trata de personas en el ámbito del Poder Judicial. La trata de personas representa una grave violación a los derechos humanos, constituye la mayor degradación de un ser humano por otro, sometiéndolo a condiciones de esclavitud. La Ley 26.364, modificada por Ley 26.842, define el delito configurándolo de acuerdo a 3 elementos siempre presentes. Estos son los actos, es decir, captar, transportar o trasladar, acoger y recibir personas en condiciones de esclavitud, los medios utilizados para cometer esos actos, o sea, el engaño, el fraude, la violencia, amenaza, la intimación o coerción y el abuso de autoridad en situación de vulnerabilidad, y los fines u objetivos, es decir, las formas de explotación a las que estas personas son sometidas. Es necesario crear una estrategia integral para prevenir y abordar el flagelo de la trata de personas, teniendo en cuenta el marco jurídico nacional y la legislación internacional pertinente, necesitando para ello evaluar el problema tal como se presenta en un contexto específico, desarrollando habilidades e instrumentos asertivos, en este caso, en el marco del Poder Judicial de la Nación, mediante prácticas judiciales eficaces y de aplicación de la ley. El Consejo de la Magistratura de la Nación, como órgano creado por la Constitución Nacional para brindar una eficaz prestación de servicio de justicia, no es ajeno a la responsabilidad institucional y los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad nacional e internacional en materia de trata de personas, colaborando en el ámbito judicial en sintonía con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno Nacional, en cuanto a la realización de acciones tendientes a combatir el flagelo de la trata de personas. En el año 2012, el Consejo de la Magistratura, por resolución de plenario número 169, amplía la competencia de la Unidad de Derechos Humanos, incorporando la temática de género y trata de personas como área específica a fin de incrementar la respuesta institucional y optimizar la coordinación interestatal,
asumiendo de este modo un rol protagónico, principalmente acompañando y proveyendo los medios necesarios a los tribunales que requieren asistencia y colaboración para facilitar la tramitación de causas complejas vinculadas al delito de trata de personas, cuando el juez lo solicite, como lo viene realizando actualmente con las causas de lesa humanidad. A través de estas reuniones, buscamos propiciar un ámbito de intercambio de ideas, experiencias e información sobre las actividades que se desarrollan en torno a las causas relacionadas con el delito de la trata de personas en el ámbito del Poder Judicial. El objetivo principal de estos encuentros es abordar la temática de la trata de personas desde la perspectiva de la justicia, poner de manifiesto y debatir las inquietudes o problemas que se van presentando en el encuadre penal, la competencia, el rendimiento judicial de la Ley 26.364, modificada por Ley 26.842, la investigación, la problemática vinculada a las pruebas testimoniales, la interacción con auxiliares y otros operadores de la justicia y demás cuestiones que pudieran suscitarse al momento de analizar un expediente sobre el delito de trata de personas. El compromiso para abordar la problemática de género y trata de personas en el ámbito del Poder Judicial configura una verdadera política de Estado, consistente en asegurar la plena vigencia de los derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, asegurando de este modo la realización de los objetivos previstos en la normativa vigente en torno a esta temática en todo el territorio nacional. Muy bien. Después de esta presentación y agradeciendo también la participación de una representante de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la doctora Gabriela Pastorino, vamos a dar le voy a dar el uso de la palabra a algunos de los presentes que solicitaron hacer uso de la palabra, y después vamos a invitar a todos los presentes en esta sala y a través del sistema de videoconferencias a que, en la medida en que vaya surgiendo del diálogo que hagamos, puedan también hacer uso de la palabra. Lo que vamos a pedir, por obvias razones de tiempo, es que traten de ser lo más breve posible y lo más conciso. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Sergio Torres, que se encuentra presente en esta sala. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fera, al doctor Tropolsky, y a todos los miembros del Consejo de la Magistratura por darnos este espacio para, intercambiar, discutir una problemática que es común, ya que el hecho que estén representantes de todas las provincias y de todas las realidades de nuestro país indica que es una problemática de tipo nacional. Yo me voy a vincular exclusivamente en mi charla con una causa que tuve en el año 2008, y es quizá el motivo por el cual aquí estoy invitado. Se trató de un procedimiento realizado en un taller clandestino a partir de una denuncia de una ONG, y ahí se encontraron numerosas personas viviendo en un estado de esclavitud y realizando tareas de trabajo esclavo vinculado al ámbito textil. Aquí nos empezaron a surgir, para nosotros era una problemática no nueva, pero en cuanto a las dimensiones, a las características, sí lo era, y ahí nosotros empezamos a ver algunas de las características que se empezaron a observar en todas estas causas, ya que en primer lugar lo que uno observa es un estado de vulnerabilidad de todas estas personas. Allí había hombres, mujeres, niños, y este estado de vulnerabilidad
que nosotros lo relacionamos no solamente con el trabajo esclavo, cuando alguien es vulnerable a las drogas, a la prostitución, al delito, al embarazo adolescente, a la deserción escolar, etcétera. Y aquí veíamos precisamente un grupo de personas que se encontraban claramente en un estado de vulnerabilidad que rayaba, como dije antes, en la esclavitud. Este procedimiento nosotros lo hicimos junto con personal del Ministerio de Justicia y con personal de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto, en primer lugar, porque esto es una problemática interdisciplinaria, es una problemática integral y que no puede ser resuelta, nos parecía, únicamente por el Poder Judicial. Esto requiere de la interactuación necesaria de todos los poderes del Estado. Por otra parte, una vez realizado el procedimiento, se le dio intervención, como dije antes, a las distintas oficinas, las oficinas vinculadas al trabajo, a las oficinas vinculadas a migraciones, oficinas vinculadas a la salud. Llegó la etapa de las declaraciones testimoniales. Ahí nosotros tuvimos un primer problema, ya que lo que nosotros observábamos era que de un lado había mucha reticencia y por el otro se planteaba casi una especie de consentimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar y a estudiar un poco la problemática de las declaraciones, nos encontramos que aquí el consentimiento no era tal. Finalmente, estas personas declararon, personas de nacionalidad boliviana, y a partir de ahí se llegó a un procesamiento, un auto de mérito, dictando el procesamiento de las personas que se encontraron en el lugar y que regenteaban este ámbito. Quizá el dato significativo, que es por lo que la causa trascendió la esfera de lo eminentemente judicial, fue un punto en el que decidí disponer el secuestro de las máquinas textiles que se usaban en un taller. Estamos hablando de un taller muy grande. Se firmó un convenio con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que nos cedió un lugar en Barracas, donde se creó un polo textil, y los obreros textiles que estaban trabajando ahí formaron una cooperativa y ellos mismos empezaron a trabajar las máquinas en el lugar, aquí ya con intervención nuevamente del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo un régimen de total legalidad, ya que obviamente tenían asistencia médica, pasaban a tener ART, pasaban a tener todos los servicios que tiene el trabajo en blanco. Por supuesto, los chicos dejaron de trabajar y pasaron a estar escolarizados, y finalmente, bueno, pensamos que era una respuesta posible, una respuesta distinta del Poder Judicial frente a una problemática que solamente una de sus dimensiones es jurídica o jurídico-penal. En realidad, como dije antes, esto es una problemática integral y nosotros solo somos una parte, y cualquier respuesta que dé el sistema judicial penal siempre va a ser sesgada si no integra todas las otras ramas del Estado. Es decir, si el Estado debe cumplir roles, el Estado debe dar educación, vivienda, trabajo, seguridad, justicia, salud. Nosotros somos una parte, la parte mala, digamos, somos la parte represiva del sistema, pero en realidad las víctimas de trata, necesitan de nosotros, del sistema judicial penal, pero después necesitan a la otra cara, la cara amable del Estado. Creemos que con este caso, que después nos enteramos que era la primera vez que se hacía, dimos un primer paso hacia acercar, digamos, el sistema judicial y dar una respuesta real a una problemática. Del otro lado nos parecía que la respuesta habitual, la respuesta judicial, era la respuesta formal, que es dictar un procesamiento, trabar un embargo, ese embargo no se puede cumplir, por lo tanto se inhiben los bienes y, en definitiva, quedábamos siempre dentro de la fase eminentemente administrativa.
Este procedimiento después nosotros lo replicamos en otras causas y en otras problemáticas. Nosotros tenemos causas en el juzgado mío de Paco y hemos también secuestrado algunos inmuebles que en algunos casos se han creado lugares de asistencia y en otros lugares de tratamiento junto al Cenarezo en otras villas de la capital federal. Es decir, existió la posibilidad de replicar esto que nosotros hicimos en un momento exitoso en otras causas con otras problemáticas que tienen de base la misma problemática que tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene la trata de personas. Entonces nos parecía que era una experiencia interesante para contar. Después, en otro momento y con el motivo de las clases, lo iremos hablando un poquito más técnicamente, pero bueno, quería contar esto y agradecer el tiempo que me dieron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Vamos a continuar ahora con el uso de la palabra con el doctor Alejandro Taza, que lo va a hacer a través del sistema de videoconferencias desde la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Si nos escuchan bien, entonces vamos a... Doctor Taza, le damos la palabra. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, más allá de saludar a todos los presentes y a aquellos que nos están escuchando por la videoconferencia, me parece importante aclarar dos cosas. Por un lado, la decisión que acaba de comentar el doctor Sergio Torres, que desde un punto de vista jurídico me parece una síntesis brillante de cómo debe proceder un juez en este tipo de casos, porque está integrando la norma jurídica, el aspecto formal, con aquella otra parte del quehacer judicial que tiene que ver con la recomposición de un estado de situación específicamente abordado desde un punto de vista no solo jurídico, sino hasta sociológico, ¿no? Desde esta perspectiva, el segundo de los puntos que me parece importante tratar es aquel que tiene que ver con aquello que hablábamos en una primera reunión y que de parte de este organismo se puede solicitar al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación, la pronta reglamentación de la Ley 26.842, en donde están previstos una serie de organismos que atienden esta problemática, un poco vinculado con lo que comentaba el doctor Sergio Torres, respecto a la asistencia a la víctima y las modalidades que pueda asumir esta clase de asistencia, ¿no? Que no solo el juez tenga que recurrir a un bagaje personal tomado como perspectiva no solo jurídica sino también sociológica, como decía, sino que la reglamentación pueda brindar a los distintos operadores judiciales la posibilidad de proceder de este modo desde un punto de vista jurídico, estrictamente formal, pero establecido previamente por la reglamentación, que a su vez nos conduce también a otro punto de vista de cómo tratar este hecho delictivo. Dejo de lado los aspectos jurídicos, que tiene que ver con la investigación desde un punto de vista policial, tal vez con la creación de un organismo único encargado de la detección y represión de este tipo de hechos delictivos, y por el otro lado la persecución de lo que podría ser la ruta del dinero. No olvidemos que este delito representa en la escala de hechos delictivos el tercero en mayor redituabilidad para los operadores de esta clase de sucesos delictivos, detrás del tráfico de drogas y el contrabando de armas. Vale decir que hay un movimiento de dinero muy importante detrás de estas formas delictivas, a veces organizadas en verdaderas asociaciones ilícitas y otras con otras particularidades quizás menores, pero que no dejan de representar una enorme ganancia. Ese dinero a su vez vuelve a circular en la sociedad a través de otras modalidades que incluso podrían llegar a constituir una figura delictiva como es el lavado de dinero, pero independientemente de eso creo que también debe hacerse hincapié en la investigación partiendo de la distribución de esas ganancias obtenidas por esta clase de asociaciones o de particulares. En síntesis, y para no cansar la atención de todos ustedes y seguramente las opiniones que se
se expondrán allí, me parece que como punto central debemos insistir con la pronta reglamentación de la ley, dotar de estas herramientas al Poder Judicial como para actuar desde un punto de vista preventivo, represivo, persiguiendo la ruta del dinero y tratando de operar con una sola unidad investigativa, a fines preventivos y represivos. No olvidemos aquí que en la provincia de Buenos Aires, lo hablábamos en la reunión anterior, existe una oficina de trata de personas, pero que está creado en el ámbito de la provincia, siendo que esto es una materia estrictamente federal. Con lo cual, la coordinación, la creación de una oficina central al margen del comité y de las comisiones que están previstas en la ley podría servir de mucha ayuda para coordinar este tipo de tareas y tratar de diseñar una política de investigación respecto de estos hechos delictivos. Creo que nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Taza. Le vamos a dar el uso de la palabra ahora al doctor Santiago Inchausti, que está presente, el juez federal de Mar del Plata. Buenas tardes a todos. Le vamos a pedir, doctor, si puede venir, si puede venir, porque el tema es que tenemos apuntado el cañón para el que lo puedan ver de todas las jurisdicciones hacia este sector. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como juez a cargo de primera instancia, de instrucción, o ya sea como juez de garantías en las causas delegadas, lo que quiero plantear son las cuestiones problemáticas que tenemos en materia de instrucción para lograr una eficaz investigación de este delito, respetando a la víctima y el debido trato que debemos darle a una víctima vulnerable, y por otro lado, sin perder de vista desde ya el respeto de las garantías procesales de los imputados. Y en este sentido, la implementación, o mejor dicho, la investigación de este delito presenta varios problemas. El primero es que son investigaciones que deben hacerse en corto tiempo, breves. Cada día que pasa, cada semana, cada mes, es un día más de esta persona víctima que sigue bajo esas mismas condiciones de esclavitud. Por lo tanto, deben ser eficaces y breves. Y acá se presenta el primer problema con las cuestiones de competencia, ya sea cuando se plantean prematuramente, pero también cuando se plantean tarde, cuando llegan tarde al fuero federal, que es el que por ley debe investigarlas. Muchas veces, ya sea las agencias municipales, laborales, AFIP y demás, constatan cuestiones vinculadas, que podrían ser trata de personas, llenan una simple acta de constatación y llega un mes después al juzgado federal, o lo remiten a la justicia de provincia y llega 2 meses después al juzgado federal, que es donde en verdad se tendría que investigar y tendría que haber llegado el primer día. Ese es el primer problema. Pero ahí no termina el problema. Cuando ya llega tarde, muchas veces esas víctimas o presuntas víctimas ya no están en el lugar, ya no se puede contar con su testimonio ni recabarlo de ningún modo. Por eso es el primer problema. Hay que capacitar a las agencias de control, ya sea, bueno, como dije, AFIP, Ministerio de Trabajo, provincia, municipalidades, para que den inmediata intervención a la justicia federal o al fiscal federal de turno, para que pueda adoptar esas medidas urgentes y poder garantizar el testimonio de todas las víctimas. Eso está faltando, esa coordinación entre las fuerzas. El segundo problema es la cuestión social también. Estas investigaciones con muchas víctimas vulnerables requieren una asistencia social constante, todo el tiempo. Muchas veces el expediente social es más grande que el expediente principal, ya sea por el grupo familiar, en el caso de víctimas de trata laboral, muchas veces están viviendo ahí con sus hijos, con su familia, que también trabajan. Entonces hay que asistir a todo ese grupo familiar y faltan mecanismos, como muy bien decía el doctor Taza, faltaría que se reglamente la nueva ley para que este comité pueda abordar la cuestión y dar herramientas. Por lo general, lo que contamos siempre es a nivel municipal. Empezamos a pedir ya sea en una cuestión vinculada a violencia de género, le pedimos al Consejo Nacional de la Mujer y terminamos después de 2 meses recayendo en asistente social municipal, que en principio es la única que puede dar respuesta al caso actualmente. El segundo problema, y que ahí sí creo que deberíamos del Poder Judicial podríamos solucionarlo, que es una herramienta que creo que cualquier juez de primera instancia debería contar, que es la cámara Gesell. Es fundamental contar con eso. Hoy por hoy, ¿qué problema tenemos? Los testigos
o víctimas de estos delitos por su situación de vulnerabilidad son prácticamente personas que no tienen un lugar donde estar. Viven transitoriamente en ese lugar. Una vez que se hace el procedimiento suelen migrar a otros lugares, o bien porque no se les puede dar una ayuda inmediata, o bien porque es el único medio de vida y necesitan seguir viviendo, y se van a otros lugares y se pierde esa prueba. Si se le tomó testimonial el primer día, por lo que antes de la reforma de la ley era un acta nomás. Esa acta, actualmente con los criterios, con la doctrina Benítez de la Corte, es difícil que ingrese a juicio oral. Sí, o aún ingresando, pueda ser una prueba fundamental o dirimente para una sentencia. Si bien ha habido casos de casación, sala cuarta, sala tercera, en 3 casos donde las defensas lo han planteado, la casación ha dicho en estos casos hay otra prueba además de ese testimonio tomado en primera instancia y sin la presencia de las partes. Pero si queremos respetar el estándar de Benítez de la Corte Suprema o los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto que hay que garantizar a la defensa poder interrogar indirectamente, no tiene que ser directamente el interrogatorio, indirectamente a las víctimas, y que esa prueba puede ingresar al juicio oral sin ningún tipo de agravio, necesitamos la Cámara Gesell. Es fundamental que todos los juzgados federales cuenten inmediatamente con la Cámara Gesell a la mano. A la mano quiere decir, estos procedimientos se hacen por lo general los fines de semana, y para tener una Cámara Gesell actualmente debemos contar, por lo menos los del interior del país, con la colaboración de la justicia provincial, que a veces nos da turno, tal vez cerca, pero pueden pasar 5, 6, 10 días. Es fundamental contar con eso. El último tema, que también se vincula con la falta de reglamentación de esta ley, como bien decía el doctor Casa, es la cuestión en las investigaciones de trata internacional. Muchas veces nos encontramos con que el delito comienza acá y termina en otro país, o a la inversa. Cuando ocurre eso, lo que hay que hacer es aplicar la Convención de Delincuencia de Criminalidad Organizada, y para eso requerimos hacer medidas de prueba tanto en nuestro país como en otro país, y falta esa coordinación o algún ente que se haga cargo de esa situación. En un caso que, bueno, está en trámite, pero la hipótesis era esa, y desde ya a España le hemos pedido colaboración al respecto, poniéndolo al tanto de las cuestiones, y no hemos tenido todavía ninguna respuesta en casi un año de haberlos puesto al tanto de esa situación. Así que para cerrar eran esas 3 cuestiones: capacitar a los agentes que puedan detectar esto inmediatamente, contar con herramientas para que esa prueba que producimos, que el testimonio de las víctimas, pueda incorporarse eficazmente en un juicio sin ningún reproche, y por último esta cuestión de un órgano que se haga cargo de la coordinación de investigaciones en nuestro país y en otro país. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Gabriela Vázquez. Podés encender el micrófono. A ver, falta de experiencia en consejo. Bueno, te agradezco, Mario. No es la primera vez que trabajamos juntos en un tema de tanta trascendencia. Ya lo trabajamos desde hace mucho tiempo, desde la Cámara Nacional del Trabajo, cuando me convocaste hace bastante tiempo como presidente, para incorporar la perspectiva de género en las prácticas jurisdiccionales del Foro del Trabajo. Y para mí es un honor que me vuelvas a convocar para colaborar contigo en esta cuestión de generar buenas prácticas judiciales, jurisdiccionales, en materia de trata de personas, del delito de trata de personas. Ustedes saben que yo soy jueza de la Cámara Nacional del Trabajo, así que no voy a exponer tan brillantemente como el doctor Sergio Torres o el doctor Inchausti y los demás colegas como el doctor Casa, pero simplemente quería felicitarte por este emprendimiento que va a ser muy exitoso, felicitarte en la elección de la doctora Malena Rico, en llevar a cabo esta tarea que tiene que ver con esta nueva forma de esclavitud, ¿no? O por lo menos con la libertad de las personas, no solamente la libertad ambulatoria, sino también la libertad de autodeterminación, ¿no? En los proyectos de vida de las personas.
y como el 70% de la trata de personas en la Argentina es, según las estadísticas más modernas, trata con fines de explotación sexual, entonces me parece que es fundamental tener presente que esta cuestión tiene que ver con la cuestión cultural que subyace, de la que ya hablaba en la primera reunión que tuvimos la doctora Noli de Tucumán, una experta en esta materia también, y que desde el Consejo de la Magistratura y en concordancia con la Corte Suprema es fundamental que sigamos profundizando las capacitaciones en materia de incorporación de la perspectiva de género, porque si bien es cierto que hay jurisdicciones en el país, porque trata hay en todas las provincias del país, pero hay jurisdicciones donde se nota que son más proactivas, algunos de ellos están acá presentes, La Plata, ¿no? Mar del Plata, San Martín, y hay otras que me parece que necesitan, y algunas otras más, pero sé que esas son más proactivas porque hay más decomisos, hay más allanamientos, más allá de las problemáticas concretas que tengan con la articulación con las provincias, porque la provincia de Buenos Aires también tiene buenos sectores de la justicia ordinaria y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que hay algunas otras jurisdicciones que necesitan un fuerte impacto de capacitación en temas de fondo y de inclusión de esta cuestión de que se trata de una violación de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que tiene que ver con la trata sexual, y en qué es eso del esclavo feliz y de la mujer es decir, esa idea de que como la mujer mayor de edad consciente en el viejo régimen anterior a la reforma de la 26842, es decir, que se trabaje esa idea de que no hay mujer que voluntariamente quiera vender su cuerpo para poder tener una vida digna, ¿no? Y creo que eso está claro en muchas jurisdicciones, que tiene que ver con la vulnerabilidad, y no está tan claro en otras jurisdicciones, y me parece que tiene que ver con la cabeza y la profundidad de las cabezas de muchos de nuestros jueces y juezas, que no necesariamente tienen que ser varones o mujeres, sino tener perspectiva de género, y de que de eso se trata. Así que yo te agradezco, te felicito, y seguimos trabajando en la construcción de las buenas prácticas jurisdiccionales. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero aclarar a propósito de las referencias de la doctora Vázquez y también del doctor Taza, que a partir de una iniciativa que surgió desde la presidencia de este consejo y de la doctora Malena Rico, que es encargada del área de trata y género, hicimos una primera reunión en mi despacho en la cual algunas personas con las que yo hablé informalmente habían tenido interés en conversar por este tema desde distintas perspectivas, desde distintos puntos del país. Entonces fue por eso que con el doctor Taza habíamos tenido una reunión anterior a través del sistema de videoconferencia donde también participó la doctora Vázquez. Y fue justamente a partir de las inquietudes que se plantearon en ese ámbito que desde la presidencia y con el apoyo del área de trata y género organizamos este primer encuentro más general con todos aquellos magistrados, magistradas y funcionarios que tuvieran un especial interés y un aporte que sabíamos que podíamos dar, y por eso, bueno, a partir de ahora justamente es que este espacio queda abierto para que lo vayamos utilizando como un espacio para canalizar, como lo estamos haciendo, ¿no? Experiencias, inquietudes y todo lo que pueda surgir en relación con este tema, que sabemos que requiere de este tipo de intercambio de experiencias, información y conocimiento, porque requiere una concientización cada vez mayor en nuestro país para la adecuada detección, identificación, ejercicio de la competencia, tramitación y abordaje de lo que es, como señala el doctor Torres, una problemática integral que excede mucho el ámbito de nuestra competencia, que es estrictamente jurisdiccional. Bueno, le voy a dar la palabra a continuación a la doctora Mirta López González.
Sí, te pido, Mirta, si podés venir acá. Si... Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital. Jueza. Bueno, a mi juicio, yo digo, si lo buscan en el diccionario, claro, si lo buscan en el Tenemos diccionario de la Real Academia, en parece eso. que la jueza, como una primera acepción, es la mujer del juez. Pero hay una segunda que es magistrada. Qué bueno, eso no lo sabía. Sí, yo soy jueza. Yo soy jueza y soy jueza... Con orgullo. Claro, exactamente. Bueno, y yo soy jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones, con lo cual mi competencia no es federal. Estamos en esta cosa extraña que es dentro de la ciudad de Buenos Aires, formamos parte de la justicia nacional, entonces todo lo que tenga que ver con el delito de trata de personas, por supuesto, no es de nuestra competencia, es de competencia acá de los colegas federales, pero nosotros tenemos como una especie de cuestión residual, que no por utilizar esa palabra de residual es tan, que parece como que si no es una cosa es la otra y la otra parece que es mucho menos, tiene una gran importancia. Primero porque tenemos la competencia relacionada con la explotación, ¿sí? Y estoy hablando siempre de delitos contra la integridad sexual, ¿no? Tenemos la competencia de la facilitación y la promoción de la prostitución, y tenemos también la famosa ley 12331 del año 37 de profilaxis antivenérea, que en artículo 17 habla del que regentea una casa de tolerancia. Entonces, cuando yo recién escuchaba al colega del tema de los tiempos, ¿no? De cómo se pierden tiempos, inclusive se habló de qué pasa con las competencias también, nosotros tenemos ese grave problema. Primero porque hay causas que se inician en la justicia federal, de la justicia federal se determina que realmente no hay, no se da la figura de la trata de personas, entonces viene a la justicia de instrucción, ahí empieza entre muchas veces la justicia de instrucción y justicia correccional a decidir, a tirarse la conexidad, la competencia mejor dicho, si hay solo una 12331, si hay una facilitación de la prostitución, y entonces estamos hablando en causas donde por ahí pasan meses, donde los jueces nos estamos disputando la competencia. Yo como jueza de la Cámara he podido advertir estas cuestiones y realmente también hay cuestiones muy finitas que no pueden generalizarse en cuanto a qué es regentear o qué es facilitar, porque no se pueden, digamos, establecer parámetros absolutamente objetivos, sino que tenemos que ir a cada caso en particular. Y también yo quiero que hagamos tenemos que hacer también una mea culpa, porque muchas veces los jueces nos sacamos la competencia para no investigar porque son causas difíciles, porque son causas que comprometen a veces hasta otros estamentos, porque también cuando recién en Mar del Plata estaban diciendo que sería necesaria también hacer una capacitación, una política de investigación. A mí me gustaría saber a cargo de quién tendría que estar esa política de investigación, la capacitación para la investigación, porque me parece que no somos los jueces los que tenemos que investigar este tipo de cosas. Yo creo que esto sí tiene que ser algo que debe ser investigado por los fiscales. Pero bueno, el tema de la competencia para nosotros es complicado. El tema y en esto también se ve un cambio cultural y de mentalidad, porque es difícil pensar en aplicar una ley del año 37 que fundamentalmente se relacionó con el tema de las enfermedades antivenéreas, ¿no? La ley esa de profilaxis, donde yo he leído inclusive algunos fallos donde dice que si el bien jurídico protegido, que es la salud pública, estaba resguardado por aquel que administraba un prostíbulo, porque en realidad surtía a las pupilas de preservativos, directamente esa conducta ni siquiera podía ser sancionada. Entonces, ese es un tema que tendríamos que pensar, tendríamos que actuar mucho más rápido, tendríamos que, y además
hay otra cuestión también, cuando yo les decía este problema de la ciudad de Buenos Aires, jueces nacionales en esta competencia, porque dentro de todo eso además tenemos el otro grave problema, donde dentro de la justicia nacional tenemos jueces correccionales y jueces de instrucción, con lo cual ahí se vuelve a tratar otro problema de competencia, ¿sí? Porque la ley obviamente de profilaxis antivibraria es de la justicia correccional y el resto es de la justicia nacional. Entonces ahí el tiempo que se pierde en discutir las competencias es oro, obviamente. Estos me parece que son temas que tendríamos que definir, y definirlos en este momento de la vida, en este momento histórico, donde no podemos seguir los jueces pensando que estar enfrente de un prostíbulo es simplemente regentear una casa de tolerancia, y esto no implica también la posibilidad de una explotación a mujeres vulnerables. Muchas gracias, señora jueza. Le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Lemos Arias. Estaba presente. Bueno, si podés pasar, Roberto. Secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Hablar, pero bueno, gracias por la convocatoria y que se haya hecho extensiva a funcionarios, también merece un valor importante. No quiero ser reiterativo, simplemente un poco reiterarlo, ratificar lo que se ha dicho acá. Principalmente yo, al ser funcionario de la etapa de instrucción de este tipo de causas, veo las dificultades que se presentan en la primera etapa de la investigación, y que tal vez por atacar los puntos en los cuales se están o están siendo explotadas las víctimas de estos delitos, no se llega a lo que hay detrás de esa explotación, que son las redes de trata, en algunos casos que son redes complejas, en las cuales también hay que reconocer la dificultad que se presenta en este tipo de delitos, porque son delitos que exceden las fronteras de nuestro país, con organizaciones dedicadas exclusivamente o específicamente a este tipo de delitos. Pero puntualmente creo que lo que el doctor Inchausti hizo referencia en cuanto a que deberían capacitarse las fuerzas de seguridad o distintos organismos de dar inmediata intervención a la justicia federal, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos el problema, puntualmente en La Plata, creo que en Mar del Plata también, hay unidades fiscales que dependen de la provincia de Buenos Aires, que están investigando delitos de trata o delitos vinculados a la trata de personas. Y este tipo de investigaciones en sede provincial dificultan, tal vez cuando se llega a la justicia federal, dificultan la investigación, porque se ataca específicamente, puntualmente, el lugar donde están siendo explotadas esas personas y no la red que hay atrás de esa explotación. Y muchas veces, precisamente dificultadas por este tipo de intervención de las unidades fiscales, que no tienen competencia. La competencia es exclusivamente federal en el delito de trata de personas. Y dentro de dentro de, digamos, una fachada de unidades fiscales vinculadas con el delito de trata en la provincia de Buenos Aires, en muchos casos intervienen en cuestiones que no son de competencia provincial, sino federal. Creo que eso es un punto importantísimo, al cual también hizo referencia el doctor Taza en Mar del Plata, y sobre lo cual, creo que debería trabajarse. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Quiero abrir, digamos, el uso de la palabra en función de algunas personas que me habían pedido y otras que habían participado de aquella primera reunión que habíamos hecho en el ámbito de la presidencia. A los presentes, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra para hacer algún aporte, doctor Calvete, le voy a dar la palabra en primer lugar, le voy a pedir que se acerque al micrófono acá para que lo podamos enfocar, y después también a todas quienes estén desde el interior del país, en los puntos de videoconferencias, también extenderles esta invitación para que, a continuación el doctor Calvete, y también me había pedido la doctora, ¿cómo es su nombre? Que después de hacer uso de la palabra ambos, pueda alguno de ustedes pedirme la palabra, y en su caso le daremos. Doctor Calvete. Sí, buenas tardes.
Bueno, algunas cosas por ahí voy a tratar de no repetirlas, sin perjuicio que bueno, voy a tener que mencionar cosas que en alguna medida se ha dicho. En principio, bueno, creo que habría que reforzar los organismos que deben participar en esta prevención. Más allá de las fuerzas de seguridad, existen otros organismos nacionales que podrían participar, incluso distintos funcionarios provinciales y municipales. Muchas veces los funcionarios municipales se ocupan de control de las luitas sanitarias y otro tipo de cosas que hacen a las reglamentaciones de determinados lugares y no se ponen a observar si en esos lugares puede realizar algún tipo de actividad en el que se favorezca la explotación sexual, por ejemplo. En ámbitos del Ministerio de Trabajo, por ahí se hacen inspecciones de la Policía del Trabajo, pero no se analizan cuestiones vinculadas también a esas cuestiones de la explotación económica. De hecho, en el Ministerio de Trabajo existe vigente una convención colectiva de trabajo que está prevista para las alternadoras de los café concert, whiskerías, cabaret, clubes nocturnos o similares. Otro tema que es importante es la necesidad de contar con fuerzas de prevención federales en las provincias para poder trabajar con esta problemática de la trata de personas. En general hay muy pocas fuerzas de seguridad federales y muchas veces uno tiene que trabajar a veces en delitos federales con las fuerzas provinciales, con muchas limitaciones que éstas tienen en cuanto a medios y capacitación. La otra cuestión que es problemática es el sistema procesal. Habría que estudiar la reforma del sistema procesal para tratar de adecuar a estas situaciones. El sistema procesal nuestro observa distintas dificultades en lo que hace a la agilidad del proceso, el análisis de la prueba y la realización de un debate en el cual se puede llegar a una sentencia condenatoria a los responsables de este tipo de delitos. Un sistema procesal que sería eficiente tendría que ser un sistema ágil en el que en poco tiempo la causa vaya a juicio oral, teniendo en cuenta también que en estas causas las víctimas muchas veces se van a mudar, no se va a poder saber dónde van a estar, posiblemente no se las pueda volver a convocar a una audiencia oral o tomarles declaración a través de una cámara Gesell con el tribunal oral. Se van a presentar dificultades para incorporación por lectura, sea de las declaraciones testimoniales, sea de las entrevistas grabadas a través, o sea, del sistema de cámara Gesell que se ha previsto. Cada vez con distintos fallos jurisprudenciales se presentan dificultades para el desarrollo del proceso oral. Y entonces cada vez más se está vaciando de contenido al sistema procesal de la instrucción, con lo cual prácticamente hay que reconstruir todo en la etapa de juicio. Esto hace que en muchas ocasiones, si la causa no va rápidamente a juicio, corra riesgo llegar a una sentencia condenatoria a aquellas personas que se ha acreditado la responsabilidad penal. Lo que es necesario también es el análisis de todo el desarrollo de lo que hace la cámara Gesell. Existen problemas en cuanto a la implementación. Primero, bueno, no todas las jurisdicciones la tienen. En aquellas jurisdicciones que la puedan utilizar, el problema que se plantea es las posibilidades reales de utilizarla con el tiempo real para poder cumplir con todos los pasos procesales. Uno tiene que tomar la declaración indagatoria dentro de las 24 horas, prorrogable por otras 24 horas, pero si uno tiene que entrevistar a las víctimas, que por ahí son 20, 30, 40, en menos de 24 horas, se resulta prácticamente imposible cuando uno comparte a su vez una cámara Gesell con otros tribunales o la recibe prestada de la justicia provincial, más si puede estar afuera, por ejemplo, las partes. Pero por otro lado, si están presentes las partes atrás, está el problema de la reserva de identidad. Las víctimas tienen derecho a la reserva de identidad y en medio de las entrevistas puede suceder de que éstas hagan uso de esta reserva de identidad, con lo cual se va a presentar un problema. Por otro lado, existen problemas en cuanto al tema del desarrollo eficaz de una cámara Gesell en la medida que las personas también estén afuera.
ya que se busca una espontaneidad en la declaración de las víctimas. Otros problemas que hay es la falta de una figura, me parece, en el Código Penal para ver una etapa anterior a la trata de personas. No hay una privación ilegítima de la libertad específica con el fin de someter a la víctima en el futuro a la trata de personas. El otro problema es, esto hace al sistema federal de gobierno, existen normativas provinciales y municipales que autorizan el funcionamiento de clubes nocturnos, cabaret y demás lugares donde se puede ejercer la prostitución, encubiertamente, a través de distintas normas, incluso ante las autorizaciones de las libretas sanitarias, en las que se piden los exámenes ginecológicos, de alguna forma se consiente con este tipo de actividades, lo que contradice la ley de profilaxis antivenérea y distintas disposiciones del Código Penal, la Convención de las Naciones Unidas del año 49 y muchas otras convenciones y tratados internacionales que hacen a la discriminación de la mujer y demás. Yo creo que una política eficaz sería promover o de alguna forma dictar alguna ley por la cual se prohíban en todas las provincias todo ese tipo de actividades en clubes en los cuales se pueda facilitar este tipo de actividades. Bueno, no quiero desarrollar más cosas porque si no voy a mandar mucho tiempo. ¿Sí? Muchas gracias, fue muy importante el aporte. Me había pedido la palabra la doctora Llerena, le pedimos si se puede acercar. Y después me pidió la palabra el doctor Compairet. Buenas tardes, gracias. Yo soy Patricia Llerena, soy juez de un tribunal oral criminal en el ámbito nacional, lo mismo que del mismo fuero que la doctora Mirta López González. Y soy jueza, desde el primer día que puse jueza, porque no soy la mujer del juez, sino que soy una mujer que trabaja de jueza. Bueno, pero fuera de esto, he pedido la palabra sobre la base de algunas cosas que escuché y me voy a permitir, obviamente, porque no tengo competencia en el tema de trata, pero sí, como señaló Mirta, sobre temas que tienen que ver con corrupción, con el regenteo, la facilitación y con la ley de profilaxis, que no pocos problemas generan cuando además no llegan a los tribunales orales. Y me voy a permitir hablar además de una experiencia que tuve laboral y del problema de la internacionalización o del trato internacional o el tratamiento internacional, ya que trabajé en un momento en Naciones Unidas y pude ver cómo estos delitos de carácter transnacional son nacionalizados o incorporados a las legislaciones nacionales. Con el tema de trata, creo que uno de los primeros problemas que hay que hablar, más allá del ámbito donde estamos discutiéndolo, creo que tenemos que tener en claro que nosotros somos los últimos que llegamos al abordaje del problema. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que para minimizar los problemas de trata, primero lo que hay que tratar de minimizar es la vulnerabilidad de las víctimas, sean mujeres en una visión de género de mujer, pero también de hombres, porque hay trata de hombres a nivel internacional. Por eso hay decisiones ya de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo al respecto, y no solamente de niños y adolescentes, sino de hombres adultos, también que son explotados, no solo laboralmente, sino también desde un punto de vista de explotación sexual. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la discusión que se genera o los problemas que se generan, mejor dicho, con este tema de las competencias es porque el país siempre tiene que tratar de adecuarse a estas resoluciones internacionales sin tener en cuenta cuál es la organización política de la República Argentina. Al ser un país federal donde hay que respetar las competencias provinciales, tenemos algunos problemas que ya lo señaló Mirta González y a los cuales agrego lo que señaló el doctor Taza, que si vamos a seguir la ruta del dinero tenemos
tendríamos que decidir quién va a investigar la ruta del dinero o el lavado de dinero de un tema de trata o de un tema de facilitación o regenteo o corrupción que es de competencia nacional o de competencia provincial. Porque de acuerdo a lo que está establecido por las normas en materia de lavado de activos, en realidad no está establecido en la norma, sino que es en la práctica, todo va a la justicia federal, por lo tanto sería por un tema de conexidad muy fácil para las justicias provinciales sacarse todo el tema de regenteo, facilitación, prostitución, mandándoselo a la justicia federal para que investigue además la ruta del dinero. Esto generaría un montón de pérdida de tiempo. Y además, lo que me parece esencial es tomar estas cosas de que se toman los instrumentos internacionales y se aplican como para cumplir con determinados estándares sin ver cuáles son todos los problemas de aplicación que después vienen. Me parece que hay un tema cultural que no somos nosotros los llamados a solucionarlo. Esto es política pública. También hay política pública en materia de minimización de la vulnerabilidad. Esto es a través de regímenes o de sistemas de inclusión social. A través de la optimización de los recursos de trabajo. La Unión Europea tiene medidas para las empresas que tomen legalmente a inmigrantes para evitar un tema de explotación, un tema de inclusión a nivel de educación y después vendrán las medidas que ya señalaron. El tema de la Cámara Gesell me parece fundamental, sobre todo por los problemas que están pasando, y no voy a hablar de trata, sino con temas de concepciones que se están dando ahora respecto del tema de abuso sexual con acceso carnal o sin acceso carnal, con algunas medidas que cuestionan la revictimización, que se pueda llamar en un tribunal oral a la víctima sobre la base de la Convención de Belén do Pará para que no se la revictimice. Y el problema que tenemos en los tribunales orales es que generalmente la víctima fue escuchada en Cámara Gesell por una psicóloga sin la presencia del defensor, por lo tanto no hubo control de la prueba por parte de la defensa, entonces no sabemos cómo hacer para no revictimizarla, si la llamamos, pero para compatibilizar, como dijo el doctor Inchausti, estas cuestiones. Entonces, me parece que yo es la primera vez que vengo a una reunión de este tipo. Me parece sumamente interesante, pero lo que sí me parece es que desde acá mismo hay que generar discusiones, pero que involucren a otros ámbitos. O sea, que el compromiso de los jueces debería ser concientizar a otros ámbitos y fundamentalmente no solamente para la capacitación, sino también para este cambio cultural y para evitar la corrupción de los funcionarios que permiten este tipo de acciones por omisión o por las relaciones venales que tienen respecto del dinero que se obtiene a través de este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Compairet. Gracias, doctor Fera. Muy bien. En realidad me motiva esta pequeña reflexión que voy a hacer, lo que estuvo hablando el doctor Torres, con el que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos sido compañeros en otra instancia, y que era el destino que vos hablaste respecto de la posibilidad de utilizar lo decomisado en talleres clandestinos para que esa gente pueda reiniciar una nueva vida laboral, y desde el punto de vista, por supuesto, personal y humano también. Y justamente me acordé de una situación que hemos estado también trabajando con el doctor Lemos Arias, que recién les acaba de hablar, y también con el doctor Laureano Durán, dos secretarios de la Cámara de La Plata donde trabajo, y que es el punto de ponerle la posibilidad de finalizar la actividad en cuanto a lo que es
la trata de personas para explotación laboral, para explotación sexual, referido a los lugares, donde justamente se facilita, y es más, por supuesto, muchas veces no solamente facilitar, sino es promover justamente el ejercicio de la prostitución. En ese aspecto nosotros estábamos mirando causas, y yo venía con ese problema ya desde cuando, como juez federal de Junín, tuve la primera causa de esa naturaleza, y de paso también concuerdo con casi todos los que hablamos acá, que los juzgados federales dentro del interior del país tenemos una chapa muy linda en la puerta del juzgado, pero después no tenemos ningún tipo de apoyo logístico por parte del gobierno nacional o de la justicia federal en este caso. Tenemos que estar permanente recurriendo a la buena voluntad de las autoridades locales, provinciales y por supuesto, sobre todo del departamento judicial con el que estamos trabajando. Gracias a Dios tenemos esa colaboración y esa buena predisposición. Entonces lo que veíamos en este tipo de causas, y que era lo que yo había observado también, y hablo de una jurisdicción que es la más grande en cuanto a nos toca a la Cámara Federal en este momento. Junín tenía en su momento, cuando yo llegué, 21 partidos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahora por distintos cambios jurisdiccionales fueron 19, pero me encontré con que había municipios totalmente permisivos y municipios que directamente negaban la posibilidad de dar una habilitación para ese tipo de tareas. Esto me lleva a que nosotros ya en Cámara, cuando tenemos el problema del levantamiento de las clausuras que pone el juez, normalmente, y eso pasa tanto en primera como en segunda instancia porque en realidad la motivación no varía, es que eso ha sido legalmente habilitado, que está permitido, que se cumplen con todos los requisitos de la legislación normalmente local, que es la que más cerca está de la cosa, y de la provincial. En ese aspecto recuerden que nosotros tenemos uno de los grandes objetivos cuando estamos en la investigación de un delito, que es justamente el de hacer cesar el delito. Y cuando a través de distintos procedimientos llevamos por lo menos a la comprobación ab initio de un hecho, lo cierto es que lo único que estamos haciendo ahí es sacar una foto de toda una serie de fotos que podríamos hacer, y así podríamos llegar a cubrir muchísimos álbumes de esas fotos. ¿Por qué? Y porque claramente se hizo el procedimiento, viene un impasse dado un poco por los tiempos judiciales, y a la semana o un poco más de días ese lugar nuevamente está funcionando, nuevamente a lo mejor con las mismas víctimas de explotación o con otras, y en eso nos quedamos quietos y mirando. De ahí que de alguna manera la sala que yo formo, lo que se está haciendo al respecto, es una idea que claramente se puede mejorar, es utilizar todas las herramientas de carácter cautelar que tiene el juez penal, que parece que solamente se están referidas siempre a las de cautela personal, y un poco también en función de que he tenido otra competencia siempre, vamos a todo lo que nos autoriza a hacer el Código Procesal Civil también. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ese lugar no se pueda reabrir. Arbitrar los medios, exigirle a los jueces que ellos mismos se presenten ante las autoridades locales y pidan exactamente la negación o la negativa de que esa autorización que se ha dado pueda llegar a tener continuidad. Y sobre todo, que es importante, ¿por qué hablo de esto? Porque una cosa es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el interior del país. El doctor Calvete también podrá concordar seguramente, y el doctor Inchausti, que localmente la situación de los intendentes está muy
visualizada, muy transparentada en los medios de comunicación. Y son los medios de comunicación en los que muchas veces nos vamos a poder apoyar, como me ha pasado a mí, para dejar un poquito en evidencia toda esta trama que de alguna manera también se habló, de esta convivencia que existe. Entonces, no tenemos ningún problema, porque lo primero que nos van a decir, no, pero yo alquilo, así que es un contrato de locación, esa locación, obviamente si lo seguimos teniendo clausurado como correspondería durante todo, por lo menos la etapa de la instrucción, y después va a pasar al oral, al tribunal oral, que sabrá lo que tiene que hacer, claramente le estamos rompiendo una ecuación económica. Entonces nos va a venir ese hombre con que el contrato de locación se dejó sin efecto, y ahí sabemos, porque ya tenemos identificado al propietario. Entonces tenemos que tener el ojo, porque claramente si ese local vuelve a reabrir con otras personas, bajo otra pantalla, pero el propietario sigue siendo el mismo, sabemos y tendremos que ir contra ese propietario también como facilitación. Es decir, lo que yo les traigo acá no es una referencia a la ley ni nada, sino es una situación, una característica procesal que creo que es muy importante que la trabajemos, porque, vuelvo a repetir, no solamente ver la foto de un día, sino tratar de ver todo el álbum de fotos en su conjunto. Y eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Compairet. Bueno, queda abierta la palabra por si alguien más quiere hacer uso de la palabra. En las distintas jurisdicciones, a través del sistema. Doctor, si puede pasar. Hola, buenas tardes. Sí, ¿desde dónde me están comunicándose? Desde Salta. Ah. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es que habla? Ah. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Estoy acá con los jueces de la Cámara Federal de Salta. Y bueno, simplemente quería hacer dos acotaciones. Bueno, antes que nada agradecer el ámbito de capacitación y remarcar que en mi criterio la ley no requiere tanta reglamentación como está postulando, porque entiendo que los organismos que crean la ley, que son el Consejo y el Comité Ejecutivo, están dotados por la ley de suficientes atribuciones. De modo que lo que hace falta es que se pongan en marcha, se designen, se integren y que cumplan con esas misiones. Por otra parte, me parece que es muy valioso generar ámbitos de capacitación, sobre todo en la justicia, pero también me parece que hay que reforzar, como en línea con lo que usted está diciendo, el tema de la concientización desde el punto de vista cultural y lo que tiene que ver con la publicidad, porque esto tiene mucho arraigo en nuestra cultura. Por supuesto que ustedes sabrán que en el norte también esto tiene un mayor impacto. De modo que me parece que hay que reforzar un poco todo el tema de lo que es la publicidad para generar conciencia en la gente, en la víctima de trata, de qué es víctima de trata. Me parece que hay que reforzar el tema de la línea telefónica, la difusión de la línea telefónica y por supuesto nos sumamos desde la Cámara Federal de Salta al reclamo de la Cámara GESEL como un instrumento elemental y primordial para proteger a la víctima, habida cuenta de que la propia ley se encarga de hacer una mirada muy especial y muy intuitiva de la persona de la víctima. Muy bien. ¿Quería decir algo más, doctora Catalano? Nada, esto que digamos que nos apoyen con el tema por ahí, prontamente les haremos llegar un reclamo respecto de la Cámara GESEL, porque manejamos para la provincia y esto dificulta mucho la operatividad de las audiencias. Y bueno, nada, nuevamente agradecer este ámbito y se podría luego generar un encuentro para la discusión de temas relacionados a competencias más puntuales. Pero dejamos también que la ley, en cuanto a la funcionalidad de los órganos que crea el Consejo Federal y del Comité Ejecutivo, es bastante profunda en cuanto a las pertinencias y a cubrir los distintos ángulos que son pasibles de abordar en materia de trata. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Un saludo para los colegas que están de la jurisdicción ahí presentes. Le vamos a dar la palabra acá entonces al... Bueno, gracias.
al doctor. Sí, a la doctora Catalano acá le decimos que uno de los materiales que hemos repartido acá para todos los presentes es el artículo suyo muy completo que salió publicado en el Diario Jurídico de la Ley. Sí, está bien, estoy muy agradecida. Bueno. Bien, el doctor Álvarez entonces va a hacer uso de la palabra. Sí, no, cortito. Primero, agradecer el ámbito. Es muy importante que tengamos un ámbito para discutir las cuestiones vinculadas con trata. Una reflexión sobre lo que decía la doctora Llerena, me parece que escapa a lo que los jueces debemos hacer, y sobre todo en las cuestiones de trata, en las situaciones de trata no sexual, sino laboral. Encontramos lo grave que se da, que el explotado termina estando mejor como resultado de este proceso muchas veces que el lugar de donde está viniendo. Y esto debemos tomarlo en cuenta. Quiero decir, es una obligación de los órganos estatales remover, modificar la situación de vulnerabilidad. Porque incluso esto hace que muchas veces las víctimas no se vean a sí mismos como víctimas, lo que contaba el doctor Torres. No se ven como víctimas. Y frente a esto, incluso muchas veces el accionar del Poder Judicial represivo aparece como inútil, o es más, a contramano de lo que la propia víctima está pidiendo. Nosotros sabemos que es delito. No podemos aceptar como sociedad que eso no sea delito y debemos reprimirlo. Pero sin duda me parece que es importante que modifiquemos esa situación de base, que hace que la víctima no se vea a sí misma como víctima y tolere, no consienta en términos penales, tolere o vea de buen grado en esa situación ser víctima. Y esto tiene que ver con otra cuestión que me parece importante, es modificar el criterio y archivar la idea del consentimiento de modo provisorio, podríamos decir. Nunca podemos aceptar que hay consentimiento en la explotación. Y esto tenemos que hacer los jueces. Nunca aceptar que el explotado consiente con ser explotado, porque ese consentimiento está viciado claramente por una serie de circunstancias que no puede modificar. Digo, me parece que esto es importante que hagamos, además de las modificaciones procesales, sino de las modificaciones estructurales de la Cámara GES y demás, este cambio de paradigma, aceptar que el explotado nunca puede consentir serlo, pero nunca puede consentir serlo. Y esto tenemos que ir diciéndolo en nuestras sentencias. Porque de aquí vamos a generar la modificación del criterio que nos obligue a actuar como sociedad en evitar esas situaciones. Más allá de la ocasión, porque el riesgo que corremos es que nuestras resoluciones nos parezcan bien a nosotros y que en algunos casos las víctimas nos miren sin ser conscientes totalmente de qué es lo que se está haciendo desde el Poder Judicial. Esto es lo que quería decir cortito. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si hay alguna persona más que quiera hacer uso de la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Desde Posadas. ¿Desde dónde hablan? Posadas. Posadas. Sí, buenas tardes. Doctora Tiden Descanata. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, quisiéramos hacer un aporte desde el punto de vista de esta jurisdicción. No sé si me escucha. Muy bajo. Quisiera... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora un poco mejor. Si pueden subir más el volumen. Estamos intentando. A ver si lo podemos subir desde acá. Puede ser. Estamos en el máximo volumen ya. Hola, hola. Sí, se escucha. Vamos a hacer el mayor esfuerzo por escuchar. Voy a tratar de hablar. Ahora está perfecto. No. De esta jurisdicción, de esta provincia que es eminentemente fronteriza, quisiéramos hacer algún aporte con respecto, sobre todo secretarios de primera instancia, que son los funcionarios que trabajan a diario con estas causas. Y comparto plenamente con los anteriores magistrados, creo que de la camarista de la Cámara Nacional, refiriéndose a que no se trata de delitos residuales, lo que están establecidos en el Código. Y muchas veces tienen, no es que muchas veces, está establecido penas severas y hay casos que encuadran perfectamente en esa normativa, que en este caso sería la provincial, y no se trata del delito de trata de personas, que muchas veces
la Fiscalía, por resolución que establece la Fiscalía, comienza e insiste en el problema que es trata de personas. Y hay algunos elementos en la causa que no lo encontramos y entonces sí se pierde tiempo. Ese es mi aporte con expedientes que han venido a la Cámara. Ahora le paso la posta a los secretarios del Tribunal Federal que tramitan diariamente estas causas. Doctora Fierro. ¿Qué tal? Buenas tardes. En particular, uno de los problemas que teníamos, que se ha solucionado, es el de la Cámara Gesell, que si bien tenemos solamente una en la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Posadas porque, bueno, los otros juzgados no tienen, existe una en el Tribunal Oral, así que eso es una novedad que ha venido a solucionar una carencia, pero también compartimos con lo que ya se dijo que una de las dificultades es el acompañamiento posterior a la víctima, que es verdad lo que ocurre después con que la víctima o no es sabida posteriormente o no se la puede acompañar y vuelve a caer en otra red. Y después, bueno, lo otro que hablaba la doctora de la competencia, que a inversa de lo que ocurre en otras jurisdicciones, la mayoría de los casos ingresa a la justicia federal, pero muchos de ellos no son cuestiones de trata, incluso algunos tienen problemas de minoridad que no son tratados en la justicia provincial por alguna situación de desborde o de verdadera vulnerabilidad, pero que no tiene connotaciones de trata. Estas cuestiones llegan a nuestra jurisdicción, pero el criterio que hemos adoptado es el de asumir en principio la competencia y agotar todas aquellas medidas urgentes. Como ya se dijo, tratar de asegurar la producción de aquellas pruebas que posteriormente puedan llevar a que no se pruebe el delito. Por supuesto que a veces pueden quedar algunas medidas probatorias que si tienen que ver con otro delito no se van a disponer, eso es verdad. Pero en principio se trata de asegurar a la víctima y bueno, y algunas medidas probatorias urgentes. Gracias. Eso es todo, doctor Fera. Saludos a todos. Muchas gracias, igualmente, doctora Tiendes Canata. Bien. Buenas tardes. Doctor Bello. Sí, buenas tardes, doctor Bello. Si puedo hacer algún agregado. Sí, cómo no. Bueno, tiene la palabra. Muy amable, gracias, doctor. Hemos seguido con atención todas las exposiciones y yo quiero agregar que el punto de partida de la cuestión de la trata de personas también está vinculado con la dignidad de la mujer, la igualdad de oportunidades. Eso es algo que las Naciones Unidas comenzó a bregar a partir del año 1945. A partir de entonces hubo 4 conferencias mundiales sobre la dignidad de la mujer, sobre los derechos de la mujer, sobre la igualdad de oportunidades con el hombre, en lo social, en lo laboral y en lo político. Quiere decir que este tema de la igualdad en la historia de la humanidad lo podría considerar como algo más reciente. Y si revisamos la jurisprudencia argentina en materia de fallos relacionados con la trata de personas, no creo que se extienda más de 10 o 15 años a la fecha, por lo menos como una práctica generalizada. Días pasados hemos podido ver en la prensa la preocupación del Papa Francisco, donde hablaba de las nuevas formas de esclavitud moderna, la trata de personas con finalidad sexual, la trata de personas por explotación laboral, el tráfico de migrantes o de seres humanos, de personas, también el tema de la extracción de órganos. Ese tipo de cosas nos lleva a la reflexión, que es un trabajo muy arduo, muy amplio, cultural, donde se debería recurrir a todos los medios posibles, los medios de difusión, los medios de comunicación social, las escuelas, las universidades, la compatibilización hasta con las ONG y también con los distintos credos que están participando en nuestro país. Por eso yo felicito al Consejo de la Magistratura y al doctor Mario Fera por este propósito, este emprendimiento, por este proyecto de trabajo y también a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el trabajo mancomunado de todo ello nos va a permitir avanzar en la difusión del tema. Y como acotación final,
lo que uno ve en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tenemos 4 fuerzas de seguridad nacionales y una fuerza de seguridad provincial. Y a veces uno duda muchísimo de que se trabaje mancomunadamente entre todas para este tipo de delito. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Bello, y un saludo a todos los presentes en su jurisdicción. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si no hay ninguna otra persona que vaya a hacer uso de la palabra, agradecemos la participación de todos ustedes. Doctora, sí, al doctor Taza. Le damos la palabra al doctor Taza y después hace la intervención usted. Sí. Simplemente era para pasarle la palabra al colega de Necochea que está aquí presente, sin antes decir nada más que a lo largo de todas estas magníficas exposiciones se ha visto principalmente que la mayor dificultad radica en la superposición normativa y el conflicto de competencias que aquí pueden darse. No sé si esto excede el ámbito del que estamos tratando nosotros, pero evidentemente es necesaria una modificación legal. Se ha hablado del establecimiento de prostíbulos, se ha hablado de la ley 12331, que a mi juicio dificulta muchísimo la aplicación del resto de las normativas y crea conflicto de competencia. Ya la misma ley prohíbe el establecimiento de casas de tolerancia, más allá del concepto que se le dé a la casa de tolerancia, está indicando claramente una prohibición. A mi juicio, el artículo 17, que se refiere al que sostiene, regentea o administra una casa de tolerancia, debería ser derogado y ser integrado con las disposiciones del Código Penal. Lo mismo que, como expusiera brillantemente la doctora Yelena, el cumplimiento de obligaciones internacionales hace que tengamos que estar adecuados a ese tipo de normativas, pero no se trata simplemente de copiar el texto internacional, sino adecuarlo a nuestro sistema federal, respetando el resto de la coherencia que debe existir en un código penal. Pero bueno, ya esto implicaría ocuparse de una reforma integral al código penal y a las leyes complementarias. No olvidemos otro punto muy importante aquí que tiene que ver con el aspecto migratorio, donde también entra en juego la ley de migraciones, la ley 25871, que contiene penalidades para las infracciones migratorias, conjuntamente relacionadas con este tipo de delitos. Pero me parece que por ahí escapa a este ámbito de discusión o de intercambio de ideas, a no ser que se creara también alguna comisión tendiente a proyectar algún texto legislativo que sea integral en ese aspecto. Este era el aporte que quería hacer y pasarle la palabra al colega de Necochea, el doctor Vivel. Buenas tardes. Además de coincidir plenamente con muchas de las estimaciones y consideraciones que se han hecho respecto de este delito que hoy se ha convertido verdaderamente en un flagelo, yo quería dejar sentado que a partir de estudios actuales ha quedado claro que, de acuerdo a la ruta del dinero de la que hablaba el doctor Taza, se ha convertido en el segundo delito más importante, dejando de lado el tráfico de armas, y por lo tanto hoy creo que tenemos que poner especial consideración cada vez que nos ponemos a investigar dentro de la justicia federal este delito. Si bien es cierto y coincido que en manos de la Fiscalía está muchas veces iniciar las investigaciones, los jueces debemos ser responsables y considerar cada vez que nos abocamos a este delito el apoyo logístico y el aporte tecnológico que verdaderamente necesitamos contar desde el inicio de una investigación, porque muchas veces nos encontramos que sí, podemos contar quizá con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que una vez que en una causa, por ejemplo, de investigación de trata sexual, contamos con la Oficina de Acompañamiento y Rescate, pero creo que desde el Poder Judicial debemos también estar preparados para situaciones como esta, y no solo pensar que existe una trata sexual, sino también una trata laboral y aquella que tenga que ver con el tráfico de órganos y y tejidos humanos, que por lo que estamos analizando en los últimos tiempos, en alguna que otra causa, verdaderamente quizá no tenga los tipos de investigaciones que merecen, y bueno, sí, el protocolo de Palermo
lo ha previsto expresamente y nosotros muchas veces en alguna investigación no contamos quizá con la posibilidad de profundizar este tipo de investigaciones, pero no debemos dejarla de lado y tenerla siempre presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctores. Ahora sí la palabra a la doctora Mirta López González. Simplemente para hacer un aporte, nosotros en el año 2009 tuvimos un caso donde se imputaba una conducta respecto de, digamos, el damnificado de un menor, donde se le atribuyó al mayor un delito de violación, y nosotros lo que consideramos que en realidad no estaba aprobada la violación, pero sí estaba aprobada la facilitación a la prostitución del menor. Recalificamos el hecho e hicimos hincapié en esta situación que creo que como jueces tenemos que empezar a pensar, y muy seriamente, por este cambio de paradigma y esta famosa frase también que se dice que sin clientes no hay trata. Empezar a pensar también desde ese lugar cuando juzgamos las conductas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me pide la palabra Gabriela Pastorino, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Yo voy a ser muy breve porque de la mitad de las cosas de las que ustedes hablan no me toca a mí hablar. Nosotras en la Oficina de la Mujer, como bien indica el nombre, nosotros lo que estamos intentando es introducir la perspectiva de género al interior del Poder Judicial y en el servicio de justicia. Y luego de desarrollar un método respecto del género, visto o requerido que fue el tema de trata como un tema acuciante en todo el país, desarrollamos una herramienta para abordar la cuestión de trata. La verdad es que el doctor Brito ha sido muy claro y no voy a hablar mejor que él respecto de qué es lo que ocurre con el tema de la trata, pero básicamente lo que creo que hay que hacer, digamos, lo que me parece que tenemos que hacer es, para este cambio de paradigma, necesitamos remontarnos, digamos, necesitamos hacer una reforma de 6.000 años. La doctora habla de que también hay trata con varones, pero si somos honestos, vamos a encontrar muy pocos casos de varones, y cuando hablamos de trata vamos a hablar de un muy alto porcentaje de casos de mujeres, y en el caso de niños podríamos equiparar, digamos, no nos vamos a poner a discutir acá, pero podríamos equiparar el lugar que ocupan los niños a un lugar muy parecido a un lugar afeminado de alguna manera, en las características que ocupan los chicos. Pero bueno, básicamente digamos que estaríamos ante el caso de trata, estaríamos ante una víctima femenina, en principio. Con lo cual, lo que nosotras proponemos desde la oficina es modificar un cambio de paradigmas que permitan erradicar a la mujer como un objeto, en donde los hombres y las mujeres entendemos que las mujeres pueden ser una mercadería, y en el caso de la trata esta mercadería es muy rentable, digamos, básicamente retomando o recolectando lo que todos ustedes han dicho. Esta es una mercadería que ocupa el segundo o el tercer lugar con la venta de armas y el narcotráfico, que tiene una particularidad, y es que no se agota con la venta, porque yo puedo utilizar el mismo cuerpo infinidad de veces, con lo cual es además bastante interesante como mercadería. Tiene otra particularidad, y es que uno logra que la víctima no se sienta víctima, y entonces a nosotros que además tenemos este paradigma en donde nos cuesta pensar a la mujer como no objeto, aunque todos desde lo intelectual, si hacemos un ejercicio intelectual, todos entendemos que las mujeres no son objeto. En realidad tenemos enraizado, porque hace, insisto, 6.000 años de historia que las mujeres ocupan este lugar, y si ustedes vienen a nuestros talleres, se los podremos demostrar. Es difícil, como las mismas mujeres tienen enraizado esta cuestión de que está bien, digamos, es lógico que sean objeto, es difícil que ellas mismas se vean como víctimas. Entonces a las personas que trabajan con las mujeres en situación de trata les resulta también difícil encontrar
en esas mujeres a las víctimas. Entonces se habla también de la cuestión de del consentimiento. ¿Existe o no existe consentimiento? Hoy en realidad no hay más problema con el tema del consentimiento porque las convenciones internacionales hablan de que no existe el consentimiento cuando hay situación de vulnerabilidad. Pero no solo las convenciones internacionales, también lo dicen las 100 reglas de Brasilia, con lo cual hoy este es un tema sobre el que no debiéramos estar discutiendo prácticamente. Bien, y esperen que me anoté algo más. Los cuerpos. Bien, el tema de las cámaras Gesell. Gracias. La doctora Rico, con quien trabajamos muy estrechamente, por suerte, nos había pedido, porque esto era reclamo de la justicia federal, el tema de las cámaras Gesell, que nosotros hicimos un estudio a pedido de ella sobre qué era lo que las cámaras, cuáles eran las cámaras Gesell que la justicia federal utilizaba, y solo hay una cámara de la justicia federal que tiene cámaras Gesell. El resto utilizan las cámaras Gesell de las justicias provinciales, con lo cual sí, bueno, es necesaria la cámara Gesell. Y la doctora va sí, dale. Bueno, la idea es, a partir del estudio que hizo la Oficina de la Mujer, este tipo de encuentros donde se habla sobre la necesidad clara de poner cámara Gesell. Vamos a hacer un proyecto para presentar, para la posibilidad obviamente de que se traten de instalar poco a poco o algo como o la cámara Gesell o un sistema similar que sea necesario en los procedimientos. En principio, en realidad este tipo de encuentros, yo quiero nada más que cortito destacar 3 cositas. Primero, respecto a la concientización y sensibilización sobre el tema de género y de trata de personas, la Oficina de la Mujer hace talleres que están muy buenos. El Consejo nos ha incorporado a varios como replicadores. Ahí también tenemos un exponente, el doctor Andrés García, varón, sobre la perspectiva de género. Esta concientización también tiene que llegar lo que sucede en el tema de las sentencias, o sea, no solo ver la arista o la perspectiva punitiva, sino también lo que tiene que ver con la óptica de derechos humanos, la reinserción de la víctima es fundamental. Respecto de la interactuación estatal, también hicieron algún tipo de comentarios. Se está trabajando, más que nada en el Ministerio de Trabajo, en AFIP, porque también se notan las falencias. Y bueno, respecto de la trata de personas, yo con las personas con las que pude hablar, que se han encontrado que primero ellos son trabajadores con una infracción administrativa y ahora se encuentran con un delito relacionado con derechos humanos. Por lo tanto, también es necesaria esa capacitación justamente para, dentro de lo que es la interactuación estatal, tratar de los ministerios o los organismos del Estado con la justicia y ver cómo vamos encauzando todo eso. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con la actuación del Consejo de la Magistratura, con la resolución 169, bueno, igual que lesa humanidad, proveer los medios necesarios para tratar de mejorar la investigación de los jueces, lo que nos soliciten. Entre ellos están los pedidos de cámara Gesell, las notificaciones también muchas veces hacia el exterior del país. Y creo conveniente también que se podía trabajar en un futuro el tema de este enlace de los programas para reinsertar a las víctimas. O sea, nosotros tener el conocimiento de cuáles son el desarrollo social, en justicia, las cooperativas de trabajo, qué es lo que está a disposición del juez en el caso que en una sentencia quiera hacer mención a cómo tratar de reinsertar a la víctima. Me parece que es una buena mecánica como para trabajar en el área, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien. Bueno, entonces yo en nombre del Consejo, a partir de esto último que señalaba la doctora Malena Rico, dejo formulada la, digamos, invitación a que el área de género y trata dentro de la unidad de derechos humanos sea también un canal para vehiculizar todas las necesidades que puedan existir en este sentido, con criterio amplio, digamos, ¿no? Todo lo que los jueces de esta capital, de todo el interior del país, puedan entender que pueda llegar a ser necesario para el mejor desarrollo de los juicios y que pueda proporcionarlo o por lo menos consultarlo con el área de género y trata. Ofrecemos esta área como una herramienta para poder
conseguir todo. Desde ya, a partir de esta reunión, y antes de darle la palabra al doctor Ostropolsky para que haga un cierre de la reunión, lo que voy a hacer justamente es instruir al área de trata de género para que pueda tomar los datos de todos los que participamos de esta reunión aquí presencialmente o a través del sistema de videoconferencias, como para poder generar un ámbito, por lo menos por vía mail, de intercambio para que todos tengamos la información de todos y que este intercambio de experiencias que hicimos acá como un encuentro concreto lo podamos tener a partir de los datos que tengamos, como para poder interactuar en la medida que podamos necesitar información unos de otros en distintos puntos del país. Y también aquellos que quieran hacerlo, cuando les proporcionen el mail, el contacto, hacer, si quieren, una sinopsis, una síntesis de lo que pudieron expresar acá, para que entre todos también podamos tener ese material de intercambio como un primer fruto de esta reunión. Así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor Ostropolsky para que pueda hacer un cierre de este encuentro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos los que me han saludado y sobre todo a los asistentes por videoconferencia. Les quiero decir que estoy muy reconfortado a pesar de estar muy preocupado, porque el tema de trata y género es un tema que todos sabemos que tiene que ser prioritario, pero también conocemos las dificultades que se han expuesto, no solamente en esta mesa, sino que yo también podría agregar algunas más, como es la falta de recursos para poder asistir todos los requerimientos que son necesarios, tanto en materia de infraestructura como de personal humano. Pero yo creo que a partir de la concientización de la problemática común, se pueden maximizar los recursos y hacer un plan de gestión especial para este caso, que va a cumplimentar con el requisito constitucional que otorga al Consejo de la Magistratura dictar los reglamentos pertinentes para más eficaz prestación del servicio de justicia. Y entonces pienso que el Poder Judicial tiene que hacia adentro poder hacer muchas cosas para eliminar temas como, por ejemplo, los temas de competencia, a través de acordadas, de reglamentos, para que sin dejar de brindar seguridad jurídica, se sepa de antemano y con la suficiente explicitación de cuál es la competencia de cada quien, y en materia de reglamentación poder solicitar al Poder Ejecutivo que efectivamente reglamente la ley 26.364 con su reforma de la 26.842, para que se establezcan los mecanismos adecuados para poder actuar con la premura del caso. Me viene a la mente que así como en biología los virus mutan, en este tema de que es tan prioritario a la conciencia de la vigencia de los derechos humanos, hay que tomar todas las medidas adecuadas para poder no solamente anticiparse, porque cada vez que se descubre una situación de trata, ahí aparece la etapa preventiva para otros casos. Entonces, hacia adentro, el Poder Judicial puede, mediante la síntesis de todo lo que se ha hecho, establecer reglamentaciones adecuadas para que no se produzcan demoras en el tratamiento de los casos. Y con relación hacia afuera, esta reunión creo que puede ser el inicio de otras reuniones interpoderes para poder establecer un mecanismo sincronizado y sistematizado para que este delito tenga la posibilidad de ser el tratamiento y dar una respuesta condigna a la circunstancia, tiempo, modo y lugar que la realidad social nuestra nos permite. Pero creo que es mucho lo que se puede hacer. Felicito a la Oficina de Trata y Género de Derechos Humanos del Consejo, a la Oficina de la Mujer y sobre todo a la Presidencia del Consejo por la realización de esta, y agradecido muy especialmente a todos los jueces que han focalizado en este tema una de las cometidos más importantes que tiene la gestión de impartir justicia. Muchas gracias a todos. Una sola mención. Quiero decirle al doctor Taza, que tengo en mis manos y que se nos ha repartido, el artículo de la ley del martes 17 de septiembre sobre el delito de trata de personas de su autoría. Muchas gracias, doctor. Doctor Fera. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces Doctor. esperamos al... Sí.
doctor, que quedó Corrientes pendiente de hacer su intervención. Ah, Queríamos bueno. comentar- Perdón, entonces, si le damos la palabra. Sí, Doctora buenas Sotelo, tardes. ¿no? Sí, soy la doctora Sotelo Andró, juez de la Cámara Federal de Corrientes. Queríamos nada más acotar algunas cuestiones dentro de las que ya se marcaron. En primer lugar, que el tema de la difusión, tal vez empezando por cambiar la denominación del delito de trata de blancas por otra denominación tal vez más acorde a la época actual, digamos, sino que sería tal vez el abuso de personas en situación de vulnerabilidad, que es más amplio y abarca muchas de las situaciones que hoy tenemos que superan aquel original delito de la trata de blancas. Se nos está yendo el sonido, doctora Sotelo. Sí, no sé si escuchó el tema Ahora del sí. cambio escuchó el cambio que le decía de la denominación del delito. Sí. No trata de blancas, sino evitar abuso de las personas en situación de vulnerabilidad, que es más amplio. Lo segundo, en cuanto a la difusión, en la Cámara y los distintos organismos de Corrientes hemos trabajado también, que es una provincia fronteriza, con el Paraguay y con Brasil, en reuniones que se han hecho de intercambio con estos países vecinos limítrofes, procurando, ¿no es cierto?, esa concientización de que estaban hablando ustedes. Como hacer, digamos, no como un trabajo de la justicia en sí como jueces, pero sí como difusión, institución de colaboración. Y lo demás también se ha trabajado en convenio con la universidad para esta tarea de difusión del conocimiento y de la concientización. Acompañamos también la idea de las reformulaciones de las normativas y felicitamos la iniciativa de que haya un organismo más apoyando esta actividad. Nada más y gracias. Muchas gracias, doctora, y un saludo para todos los que están presentes en la jurisdicción. Entonces, ahora sí, damos por finalizado el acto y agradecemos mucho la participación.